ya mismo se suma acá Federico Pastrana. ¿Qué tal, Fede? Hola, Federico. Bien. Nuestro amigo y especialista experto en todo lo que tiene que ver con ingresos, empleos, salarios, a ver dónde estamos parados, ¿no? ¿Y dónde estamos parados? Estamos parados ahí en un lugar un poco complejo. Feliz Navidad, antes feliz Navidad, no sé Feliz si... Navidad. Feliz Navidad. Bueno, efectivamente estamos en un lugar bastante complejo. La verdad que los últimos datos no hacen más que sumar pesimismo a lo que pasa en los empleos y los ingresos. Ahí haciendo como el relevamiento que hacemos siempre en la consultora el otro día, ya iba a decir la semana pasada, pero en realidad esta semana. Claro. Hace eso, el lunes y el martes. Aparecieron varias cosas. Bueno, primero que obviamente que están los datos nuevos de desempleo, que fueron los que más repercusión tuvieron, si se quieren, son datos que siempre hay que tener cuidado, porque son más datos estructurales. Hay que mirarlos más en perspectiva que en coyuntura, porque en general son datos viejos, ¿no? Entonces, si uno quiere analizar la coyuntura, hay que tener como los indicadores que salen con más frecuencia y más adelantado, y más cerca del tiempo. Mirando los datos de PH, efectivamente los datos de desempleo, lo que se veía es que había seguido un poco la tasa de desempleo, es decir, había bajado un poco y no daba tan mal como había dado el segundo trimestre de este año. ¿Podés acercarte un poquito para que se te escuche un poco más alto? Porque acá César nos dice se escucha abajo, a ver si se puede. Bueno, sí, si no me pongo los auriculares. Lo que digo es que la tasa de desempleo, que había dado muy mal en el segundo trimestre del en el segundo trimestre del año, había dado muy mal en el sentido de que había dado los niveles del peor momento de la crisis, del 2024, o sea, los niveles similares. Y ahora... ¿Perdimos? Se congeló. Se acercó tanto, ahí está. Ahí está. Se acercó tanto que quedó congelado. Lo que digo es que, no sé si hasta dónde me escucharon, pero había dado muy mal el desempleo en el último dato. En este otro dato había seguido un poco en la interanual, lo cual es lógico porque los indicadores de actividad daban mejor, ¿sí? Daban mucho mejor. Recuerden que estamos comparando tercer trimestre contra tercer trimestre, la actividad económica se había recuperado mucho, ¿sí? Cuando analizás por el efecto arrastre. Entonces es lógico, ¿sí? Los datos de desempleo dan un poquito mejor, lo cual es lógico. Ahora, el otro dato que es estructural ya de este modelo es que la informalidad es muy alta, ¿sí? Es muy alta, es decir, la creación de empleo registrado es muy bajo, y cuando vos actualizás con los datos del CIPA, es decir, con los datos del empleo registrado desde los datos administrativos, sino desde la encuesta, te da que no para de bajar, ¿sí? Pero mes a mes te da una contracción, y la contracción que antes estaba vinculado más a algunos sectores, ahora es generalizada ya hace 3-4 meses. No sé si tenemos un plan que seguir, llegaste a... Sí, lo que yo quiero a ver si es esto, que es cómo termina el año a nivel salarial, porque esto es lo que vinimos siguiendo con vos desde hace prácticamente todos los meses. Todo el año. Yo diría que creo que cumplimos un año de seguimiento de eso, cómo terminamos, y después ver el 2026, para tanta gente que está escuchando, decir, bueno, a ver, el 2026 cómo pinta, frente a ver cómo estamos terminando este año con salarios. Por eso, en la película del empleo, para sintetizar, los datos de desempleo te dan un poco mejor, pero a costa de una informalidad que está en niveles máximos de la serie de los últimos 10 años, ¿sí? O sea, te dan niveles máximos, o sea, estamos en niveles máximos de informalidad y de creación de empleo independiente. Es decir, es un desempleo que es relativamente bajo en términos históricos, pero a costa de una informalidad muy grande y de la creación de empleo muy grande. Una creación de empleo en negro muy grande de cuenta propia. Cuando vos vas a los datos salariales, efectivamente, ¿qué te da? Te da que ese pesimismo que decíamos antes lo ves bastante claro en este gráfico. Este gráfico es el gráfico que usamos más de seguimiento nosotros de coyuntura, en donde ponemos la inflación, que es la línea roja, y en los convenios colectivos de trabajo en la línea amarilla, en las barras amarillas, ¿sí? Entonces, fíjate cómo en 2024 la inflación iba bajando, 4,2, 3,5, 2,7, 2,4, 2,7, 2,2, y hasta diciembre las barras amarillas quedaban arriba de la línea roja, es decir, que le ganaban los salarios a la inflación por algunos puntitos, por algunas décimas, pero le ganaban todos los meses consistentemente. Eso hace que el salario real
creciera todos los meses un poquito, que es lo que ves del área gris que ves ahí en el 2024, que da el terreno positivo. ¿Sí? Fíjate que ya a principio de 2020... Oh. Se nos congeló. Sí. A principio del 25 se empieza a revertir. Se da vuelta. Sería la inflación es más seguiría. alta que los salarios, ¿no? Eso es. Pico del 3,7 ahí con el acuerdo con el fondo que se dio en el mes de marzo. ¿Te acuerdas? Fue un mes de mucha incertidumbre. Ahí toca un 3,7 que salió del radar. Pero además veníamos 2024, digo, ahí cuando estamos mostrando el repunte de en agosto de 2024, digo, en la previa a eso habían perdido también como en la guerra, ¿no? Porque la peor parte del ajuste. Entonces ahí es donde empiezan a soltar un poquito la rienda y poder recuperar algo, pero rápidamente eso a partir de diciembre ya empieza a quedar atrás. Yo me acuerdo, ahora, Paulita, que lo charlábamos cuando hablábamos incluso con Pastrana, que esa línea roja que le gana a la amarilla, que te indica que la inflación le gana a los salarios, a las paritarias, a los salarios de convenio, y parecía algo, bueno, qué sé yo, un mes perdió. Veamos cómo sigue, pero lo que se observa desde mitad de año para acá es que, claro, junto con es como que los precios, la inflación repuntan y los salarios se quedaron en otra sintonía, ¿no? Eso Total. Es lo que pasó. Si uno lo ve bien, o sea, si lo ves bien, desde diciembre del 24, salvo 2 meses, tenés una dinámica donde siempre le ha ganado la inflación. Y después lo que tenés en la anterior, si volvemos un segundín a la anterior, lo que tenés como la línea punteada hacia abajo es la caída, o sea, el salario real acumulado, cómo va cayendo el poder adquisitivo del salario, que cae casi 5 puntos. Sí. Ahora vamos a retomar con Pastrana, que está con algún problema, pero la gente, todos nuestros amigos, los chicos y las chicas de la comunidad, se quedaron enganchados, que me encanta también, con el tema de educación, porque es el tema del día, además, lo que se va a discutir. Dice Lía Gabriela González, dice, coincido plenamente, la educación pública es un tesoro nacional y habría que respetar el 6%, la educación técnica es muy necesaria, es posibilidad de empleo directo, y es tal cual, ¿no? Yo sería incluso más abierto, sin ser un especialista, ni mucho menos. La educación técnica es como dice Lía, que habría que darle un lugar muy destacado, pero en estos momentos todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Los servicios también es muy importante y es necesario que el Estado se meta y dirija y oriente qué es lo que le conviene al país para ser cada vez menos pobre y más desarrollado. Por eso es tan importante los gobiernos, digamos, que pongan cabeza, y digo todos los gobiernos, pero digo, si no, cada vez la discusión es más berreta, más alejada de nuestra propia realidad, si no, si vamos a estar, y ahora lo retomamos con Pastrana, ¿no? Si cada vez, digamos, él empezó hablando recién del tema empleo, y sí, no cayó, digamos, no creció el desempleo, hay más empleo, pero empleo de peor calidad. Son todos Uber, Rappi y pedido ya. ¿Y qué tipo de sociedad vamos a aspirar con eso? Entonces, mejor es fortalecer lo más débil que tenemos. Y en los últimos años lo más débil que tuvimos fue que no hubo, por distintas situaciones, o porque la inflación se fue al 200% anual, o porque viene un gobierno que te dice, no, mira, ahora es el déficit cero y lo vamos a lograr ajustando la educación, y cagamos si es así. Porque pero además, Claudito, es algo obvio, o sea, es algo muy de sentido común, que lo puede razonar hasta un adolescente, digamos. Aquel que pudo acceder a una mejor educación tiene acceso, se le abren las puertas, inclusive las puertas al mundo, de aquellos que hasta pudieron tener una excelente educación, por ejemplo, en idioma. O sea, tenemos que apuntar a eso, ¿no? Apuntar a... Y no, cada vez está más abajo. Obvio, es algo lógico. Ahí volvió Pastrana con su mate.
Bueno, entonces esto ya lo terminamos de analizar acá con Paula. Bueno, prescindieron de mis derechos. No, sí, nada, está bien, pero para ir avanzando acá, yo traje esto de Outlier, que es un poco tener perspectiva, digamos, histórica, ¿no? De dónde estamos parados hoy, el salario formal, y es un salario formal que está históricamente deprimido. Déjame volver un toque a la anterior, solo para marcar un punto, además Sí, de claro. lo que marcaron ustedes, en donde fíjate que lo que pasaba desde abril del 2025 hasta ahora, hasta octubre, es que el salario negociado en los convenios no paraba de caer. Fíjate cómo nominalmente los convenios iban bajando, ¿sí? Claro. Hasta llegar al 1,4, 1,3 en promedio, 1,2 llegó a dar, ¿sí? Y fíjate el último dato, en noviembre. En noviembre dio 1,9, ¿sí? Es decir, hubieron convenios que empezaron a firmar al 2, 2,1, 2,2, ¿sí? En promedio. Y eso es raro, es una novedad. Eso no había pasado hasta ahora y es noviembre, justo después de las elecciones. Yo creo que es algo que hay que monitorear, porque es una novedad en este proceso. ¿Por qué? Porque la pauta salarial claramente estaba entre 1 y 1,5 y los convenios iban entre 1 y 1,5. Y acá, fíjate que hay una línea, hay una barra que empieza a subir y fíjate el área cómo se acumula. Pérdidas de salario real consistentemente todos los meses por aceleración de la inflación. ¿Qué te quiere decir eso? Una discusión central, para que la tengan la nuestra, es, che, se puede, cuando un convenio va a renegociar con salarios reales a la pérdida clara, ¿renegocia en la misma nominalidad o la tiene que subir para recuperar un poquito lo que perdió? Hasta ahora no pasaba, ¿sí? Y ahora lo que pasó es, che, mirá, yo no puedo seguir negociando entre 1 y 1,5 con pérdida de salario real y con una inflación que no para de subir en los últimos 5 meses y que está claro que no va a bajar del 2 en los próximos meses. Yo no puedo firmar 1,2. Entonces, dejaron de firmar al 1,1, 1,2 y empezaron a firmar cerca del 2. Ahí hay una novedad, es algo a monitorear. Obviamente, como siempre digo, camioneros y comercio son dos paritarias centrales, construcción también. Camioneros está firmando cada 3 meses renegociaciones ya directamente explícitas, meten una suma fija proporcional, o sea, pegan un salto cada 3 meses para recuperar lo que pierden. Y comercio es la gran incógnita de todo esto, que firmó una paritaria por 6 meses con caída del salario real consistente todos los meses. ¿Por qué? Porque negoció 1% no acumulativo. Es decir, hoy el asalariado, la paritaria más importante del país, está teniendo aumentos del 0,96 por mes. ¿Sí? Porque siempre es el 1% comercio, sobre... Es el 1% del salario hace 6 meses, con lo cual... Claro. El primer mes tenés 1, después de un 0,9, 0,99, 0,98. Che, ¿y eso cuándo se renegocia? Ahora. ¿Sí? Con lo cual va a haber una novedad importante, que es el salario de comercio, que fue lo que tensó mucho la relación en su momento, y que ahora, en el marco de la política que vos tenés, de la reforma laboral y todo el avance político de gobierno frente a los gremios, y ahí hay una pregunta muy importante en la coyuntura de salarios y precios, que es algo que nosotros nos especializamos. Che, ahí hay una pregunta, bueno, ¿cómo se va a resolver eso? Bueno, por ahora lo que está pasando es que se están negociando paritarias del 2 para arriba en varios gremios que venían muy, muy abajo. ¿En qué gremios? ¿En qué gremios está? Porque está bueno, este es el dato, la novedad, como dice Federico. ¿En qué gremios se está negociando de 2 para arriba mensual? Mirá. A mí no me gusta hablar mucho te digo los sectores y en vez de los gremios, ¿sí? Entidades deportivas es uno, otro son los metalúrgicos, bancarios tienen la paritaria indexada, aceiteros, para mí es una paritaria muy chiquita, muy particular, entonces es una cosa, no es representación del resto. Después tenés... Camioneros, ¿cómo dijiste que, perdóname, que me perdí ahí? ¿Camioneros tiene suma fija y además un aumento que va a la par de la inflación o cómo es? No, Camioneros tiene firmado en los diarios, aparece que está 1,2, 1,5, ¿sí? Una paritaria con muy baja nominalidad, pero tiene firmado dentro del convenio, dentro del acta, cuando vos entras al acta, tiene firmado que se juntan cada 3 meses y van a hacer una suma fija que va a recuperar los puntos de inflación que pierden en esos 3 meses en caso de quedar abajo. Ah, ¿sí? Ok, como si fuese una gatillo con una suma fija. Tienen un seguro, que es una suma fija, que les hace saltar el salario cada 3 meses. Y fíjate, hace 2 semanas negociaron eso.
renegociar. Se juntan y dicen, vamos a hacer la suma fija, dale, pongamos la suma fija y ponen la suma fija. Entonces, recordemos, acá López Inédito dice, no lo interrumpan, no lo interrumpimos, lo estamos sumando. Escuchá, dijiste, entidades deportivas... Se cortó la entidades deportivas, aceiteros, bancarios, estos que firman 2 o más. ¿Quiénes son? Me falta uno ahí. Metalúrgicos. Todos esos ya firmaron, digamos, adaptaron la paritaria al salto inflacionario. Aceleraron el ritmo de paritarias, es decir, dejaron de caer tanto. Sí. Dejaron de caer tanto, es decir, dijeron, che, esperá, yo no puedo firmar entre al 1,2, 1,5, no puedo. Vamos al 2. Claro. No, pero la inflación al 2,5, digamos, lo acercaron a la inflación. Es una novedad, ¿eh? O sea, es una novedad porque el gobierno estaba muy firme en su pauta salarial y estaba logrando que todos los gremios en fila firmen entre 1 y 1,5. Es un reconocimiento de que la inflación no va a bajar, no va a volver a niveles de... Y lo que te pasa es eso, digamos, en un punto es, che, la pauta salarial va a seguir ahí. ¿Y eso qué implica en términos de la dinámica de precios y salarios? ¿Qué implica en la dinámica de la tendencia de estancamiento de este esquema? Piensen que el ancla salarial es una herramienta fundamental del esquema priorizando la desinflación. O sea, prioriza la desinflación, pone las paritarias al 1 y dice, bueno, si la actividad ajusta, esto no crece, pero me garantizo que la inflación está por ahí abajo. Para un gachito. Esperá que te interrumpo, porque López Inédito vuelve y dice que estaba largando data de quienes iban a pedir más del 2%, y quiero saber si comercio se adhiera a eso. Vos dijiste, comercio viene al 1% no acumulativo y el último acuerdo por 6 meses así. ¿Cómo vos decís que va a seguir comercio? Renegocia ahora. ¿Qué es ahora? ¿Cuándo ahora? López quiere saber. ¿Cuándo? Si mal no recuerdo, enero. Tengo 21 paritarias en la cabeza, creo que es enero. Está bien. Pero sos y la incógnita está puesta ahí como justamente la paritaria. La última vez que pasó algo ahí salió por todos los diarios. Acuérdense que era Caputo directamente hablando con los supermercados diciéndole a Cavalieri que no, Cavalieri diciendo que era revolucionario. O sea, una cosa que no pasa. Y es que además en esos meses donde se negoció eso, efectivamente la inflación venía bajando aceleradamente y en mayo toca el 1,5%. Entonces fue como la confianza y la apuesta a seguir en ese sendero que al final no sucedió. Sí, ojo, más o menos. Volvé al gráfico anterior. Fíjate, muy detalle, pero este es bien finito. Fíjate que venía bajando, pero las paritarias no se negociaron en febrero. Se negociaron, hay paritarias que se negociaron en julio, ahí está, 1,5, y después hay una, justo antes del periodo eleccionario, ¿sí? O sea, en septiembre, y ya ahí empezaba a subir. Lo que pasa que ahora se acumuló y fue muy claro, ¿sí? Yo creo que el hecho de que la inflación no pare de subir los últimos 5 meses y que el gap, o sea, la distancia entre el salario negociado y la inflación es tan grande que es muy difícil seguir manteniendo esto, ¿se entiende? O sea, no es solamente, está muy bien lo que decís, Paula, que va bajando y que, bajó, sino que, ahora sube y además me quedé muy abajo. Entonces, eso. Y es un dato, digamos, ¿no? Es algo para monitorear, no estamos diciendo que cambió todo, no, pará. Tampoco estamos diciendo que se recupere el salario real. Ojo. Pastrana, te hago una pregunta. Acá te hace una pregunta Pablo Alberto. Pablo Alberto, disculpalo si no se acuerda, porque me acaba de cagar a pedo a mí que no puede tener 21 acuerdos en la cabeza. Disculpalo. Dice, Pastrana, ¿qué pasa con los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires que el aumento está por debajo de la inflación? Pregunta Pablo Alberto, yo no me cagues a pedo a mí. Yo no me meto en la política de cada gremio, porque imagínate que si no vamos a hacer eso, no terminamos nunca. Sí. Pero ¿tenés idea ahí de los docentes de la provincia? ¿O no? No, lo tengo por ahí, pero no tengo. Está bien. Bueno, cualquier cosa, si después lo sabe, si lo llegas a tener, pásamelo y yo lo comento. Sí. Y acá la pérdida de poder adquisitivo, las líneas que también siempre nos concentramos ahí, las grises en la placa. Fíjense, acá también hay una novedad, que es en las líneas. Las líneas, el gráfico de recién. Fíjate que... volvemos al siguiente. Bien. Fíjate la roja, que es la de los convenios. La de los convenios no para de bajar. ¿Sí? Este gráfico es como el salario real en líneas y la comparación con los otros. Mirá vos. Entonces vos decís, ¿qué pasa acá? Bueno, desde junio no para de bajar el salario real. De convenio, negociado los convenios. Claro, las paritarias quedan debajo, no paran de bajar, todos los meses consistentemente bajan. ¿Qué le pasa a los otros indicadores?
Mirá, el indicador del INDEC, que es como el salario horario, que es el azul, mirá, daba una recuperación muy bajita, muy tenue, empezó a bajar. O sea, con lo cual se empezó a parecer a las paritarias. De repente, Ah, ok. las paritarias se empezó a pegar, con lag, con retraso, 2 meses. Empezó a pegar. Fíjate que recuperaban paritarias y inflacionarias desde marzo a abril, empezaba a recuperar los dos, el de paritaria empezó a dar mal, y a los 2 meses el IES empieza a dar mal. ¿Qué le pasa al CIPA, al de arriba de todo? Recordá lo que era el CIPA. Perdón, siempre hablo así. El salario efectivo, lo que efectivamente cobran en promedio los asalariados registrados. En promedio, 6,5 millones de personas del sector privado. Daba una recuperación que no se veía en el resto de los indicadores. Sí. Y ahora, pum, empezó a bajar. Che, otro que cae. Con lo cual, no hay duda que cae esto. O sea, lo que antes era un estancamiento o algo que se había frenado, che, ahora es caída. Después lo otro es, che, estamos debajo de inicios de principio de año. Depende del indicador que agarres, algunos más, otros menos. ¿Sí? Estás debajo. Claro, en el CIPA poquito. ¿Qué pasó con el CIPA? Bueno, cuando uno lee los informes de oficiales que describen, che, ¿qué está pasando? Porque los tipos del Ministerio también de Secretaría de Trabajo dicen, che, pero ¿qué pasa que el CIPA me da mucho mejor que los convenios? Porque ellos hacen el reglamento de convenios y también les da que efectivamente, che, les da peor los convenios que el resto. Qué raro esto, ¿se diferenció? Bueno, hay un efecto estadístico, aparentemente, que tiene que ver con la distribución del ingreso. Los asalariados más altos tienen premios, tienen capacidad de negociar por encima de lo que se negocia en los convenios. Los salarios más altos pues tienen más capital humano específico, son gerentes o alta gerencia o salarios muy altos que tienen capacidad de negociación diferente a los salarios más bajos, menos calificados, y eso hace que el promedio, como los de arriba negocian un poco mejor que los de abajo y los medios, eso hace que el salario promedio te dé mejor que cuando analizas las paritarias. Y lo otro que dice eso, por lo tanto, es que las paritarias fijan pisos. ¿Sí? Las paritarias fijan pisos, no techos. Aparece bastante claro, y esto es re importante para la discusión de la reforma laboral, que es, mirá, si vos en los meses previos de la discusión de la reforma te da con claridad que, che, los salarios más altos pueden defenderse, pero los salarios más bajos no, cuando las paritarias bajan, che, te está diciendo las paritarias me está afectando más a los salarios bajos y medios, y por lo tanto me fija los pisos, y si yo deterioro la negociación colectiva, la debilito, porque no quiero que haya negociación colectiva en este país, che, me voy a afectar los salarios bajos y medios, y voy a terminar impactando la distribución del ingreso y empeorándola. Entonces, cuando uno piensa en los efectos posibles de una reforma laboral que debilita la negociación colectiva, es, che, acá empeora la distribución del ingreso hacia adentro de los asalariados, porque los de abajo tienen menos capacidad de negociación y por lo tanto, al no haber negociación colectiva más centralizada, más sectorial, va a bajar Porque uno de los puntos es esto de que un convenio en un ámbito menor puede prevalecer sobre el de ámbito mayor. Eso lo tengo, si quieres lo charlamos ahora, nos dedicamos 10 minutos a charlar sobre la reforma. Uno de los aspectos es ese, que pueda firmar individualmente o por empresa algo que rompe la paritaria, o sea, que va por debajo de la paritaria sectorial. Sí, está bien. ¿Querés que pase? Dale, Paula, metete. No, digo... Yo no sabía si pasar a otro o no. Dale. Bueno, ahí tenés el de las barras rojas y verdes, para mí es otra cosa clara que es, bueno, a mí el promedio me puede dar una cosa, pero tengo que ver la difusión, es decir, tengo que analizar si efectivamente es generalizado el comportamiento que veo en la línea o que está más concentrado en algunos gremios grandes. Pero a ver, explica, porque ahí dice Lobar. Dale, a ver. Es decir, ¿Qué estamos viendo ahí? Los 21 convenios, agarro los 21 convenios y me fijo. Che, de los 21 convenios, ¿cuántos me dan aumento de salario real en ese mes y cuántos me dan caída de salario real en ese mes? Y lo que veo es que, efectivamente, en el segundo semestre de 2024 me daban más verdes que rojos, o sea, más gremios que tenían aumentos que caída. Y ahora, fíjense, en los últimos meses, como es clarísimo, que da mucho más rojo que verde. Con lo cual, la caída de convenio es generalizada. Hay un montón que no tienen aumento ni siquiera en un mes. ¿Sí? Claro. Acá lo que pareciera es que, entre comillas, sorprendió la aceleración inflacionaria porque nadie estaba viendo que la dinámica inflacionaria se mantuviera arriba del 2, y bueno, y los salarios venían mirando otro canal, digamos. Y ahora una pauta salarial muy exigente. Claro. Muy lo que vos
esto, déjame reiterar esto, porque vos lo diste como novedad y creo que es lo que se viene, y son gremios, y yo acá me los anoté, algunos más grandes que otros, digamos, metalúrgicos, bancarios, vos camioneros, lo podemos meter más o menos ahí, veremos qué pasa en comercio, que dice acá Pastrana como novedad, ojo que estos gremios grandes empiezan ya a negociar de 2 para arriba. Sí. Y esto es un dato, porque te digo Pastrana, le digo a todos, el gobierno tiene en la cabeza, el equipo económico tiene en la cabeza que desde febrero la inflación va a estar abajo de 2. Eso es lo que ellos creen. Y vos lo que estás contando es que empezamos el año arriba de 2 con los salarios, ¿entendés? Está bien, tratando de recuperar lo perdido. Pero mirá el gráfico largo. Cuando vos ves el gráfico largo, mostrá ese que no me acuerdo de quién lo había hecho, que nosotros lo tenemos. Y para mí está buenísimo ir y volver. Camaño, esto lo hizo Gabriel Camaño. Perfecto. Cuando vos ves el gráfico largo, si vos estirás más los ejes, te da más grande la caída, ¿no? Pero fíjate la caída grande que hay. Cuando vos agarrás y mirás el salario, este es el índice de salarios, okay, del INDEC, en el CIPA te da un poco distinto, pero va lo mismo. Vos hoy estás en los niveles salariales que un poquito por debajo o en el promedio de la pandemia o de los últimos años. ¿Sí? No de la pandemia, no del peor momento, de la pospandemia. ¿No? Sí. En la pospandemia tuviste una caída muy grande y una recuperación y después esto no pasa nada. ¿Sí? Es un salario que está estancado con tendencia a la caída. O sea, es un esquema económico que no está dando muchos resultados. Es decir, la desinflación se quedó sin nafta. ¿Sí? O sea, la apuesta a la desinflación, en la estabilización, se quedó en una cosa estancada y que no da perspectiva. Entonces, pareciera que hay algo de eso también que se discuta desde la reforma laboral, que es, no, pará, lo que pasa es que como no puedo dar perspectiva acá, necesito discutir los cambios regulatorios que son los que me van a sacar, ¿no? Y yo creo que, Paula, no sé si opina lo mismo que yo, pero creo que Claudio lo escuchó más que nosotros. Esto. Sí. Durante muchos años y dice, che, espera, yo ya lo escuché. Abro el programa, nosotros abrimos el programa conversando sobre la diferencia generacional. Bueno, por eso. Claudio ya vivió muchas de estas. Me preguntó si yo... Cuando tengo quilombos macro, digo, no, que en realidad son los problemas regulatorios, no son problemas macro. Y la verdad es que tanto a los gobiernos más peronistas como a los gobiernos más liberales, cuando tenés un problema macroeconómico, sea porque la inflación es muy alta, y se te está desbocando, o sea, porque el esquema no crece, tenés un problema macroeconómico. No le pongas al regulatorio los problemas macroeconómicos. Tenés un problema macro. Solucionar el problema macroeconómico desde la macroeconomía, y los problemas regulatorios te pueden ayudar, te pueden permitir dar alguna perspectiva de crecimiento hacia adelante. Pero si la macro no funciona, olvídate. O sea, no hay esquema regulatorio que te pueda solucionar problemas macroeconómicos. Y creo que seguimos en la misma. La clave será ver efectivamente qué es lo que pasa con la actividad económica en este año que va a empezar dentro de poquito, a ver si actividad económica y la reforma laboral que posiblemente tengamos se tracciona algo. Antes de meternos en eso, ahora vemos por dónde seguimos, pero esto, a partir de que se conoció el dato del INDEC, del índice de salarios, también se abrió mucho este tema de los informales, que desde hace rato, desde hace un año o un poco más, yo revisaba los datos ayer, empezaba a llamar la atención lo que aumentaban los informales, que ahí hay un cambio en la metodología, en cómo se pregunta, qué se pregunta, se amplificaron mucho las preguntas en la encuesta permanente de hogares, y ahora parece que se vende como que, bueno, qué bueno ser informal en la Argentina, porque ganan 3 veces más que la inflación. Eso debería arreglarse de alguna manera, ¿no? Estamos mezclando peras con manzanas. No. A ver, hay una cosa que es inentendible, y esto viene desde antes, que es que vos cuando tenés baja inflación, la diferencia entre lo que pasa hoy y 6 meses en términos nominales no es tan grande. Tenés baja inflación. Te da 1 y 1, 2. Bueno, tanto quilombo en el índice. Ahora, si te da uno, 5, y otro te da 2. ¿Qué pasó acá? No, lo que pasa es que esto me refleja la realidad hace 6 meses y esta me refleja la realidad hoy. No, mirá, no los mezcles, los mezcles.
siguen poniendo el promedio de aumento de salarios, mezclando lo que pasó hace 6 meses con lo que pasa hoy. Claro. Acá hay no, pero además con el dato del cambio de metodología, ¿no? Eso es lo primero. Eso Claro. es lo primero. Es inentendible que se sigan mezclando esos datos, por favor. Tal cual. Eso tiene que parar. Paren, porque se están mezclando los datos, no. Cuando tenés baja inflación, bueno, puede ser, pasa, pero si no, tenés un quilombo grande. Lo primero. Lo segundo es que efectivamente cuando vos ves la EPH, te metés adentro del EPH, los informales de asalariados y los cuenta propia están dando unos aumentos muy grandes en términos de los ingresos que declaran. Lo que yo siempre digo es que ojo con la declaración de ingresos de un cuentapropista y de un informal, sobre todo los cuentapropistas, porque cuando vos sos cuentapropista, tus ingresos varían mucho. Sobre todo, llueve 3 días y un vendedor ambulante, ese me cobró menos. Sí. Y un montón menos, fíjense. Entonces, che, y eso es histórico, está recontraanalizado, escrito paper, che, ojo con la inestabilidad de los datos de cuenta propia, cómo tratarlos, qué hacemos con esto. Es un quilombo. Y en los informales pareciera que hay algo de eso. ¿Sí? En términos tendenciales, además de las cuestiones metodológicas y de declaraciones que mejoraron las preguntas y de la captación de ingresos. Con lo cual, si tenés un cambio metodológico en el medio, no puedes comparar uno con otro, ¿no? Cambio metodológico, che, o lo saneo de alguna forma, o claro, no puedo comparar una cosa peras con manzana. Bueno, pareciera que hay algo de eso. Pero pues hay otro que es bastante claro también y que yo siempre lo explico también, que es, che, mirá, los cuenta propia y los informales y los asalariados no registrados tienen mayor inestabilidad de ingresos. Tienen ingresos promedio peores que los asalariados privados, peores siempre, ¿sí? Un asalariado en negro cobra un 40% en promedio de lo que cobra un asalariado registrado privado y un cuentapropista 60% en promedio de lo que cobra un asalariado registrado privado, pero además tiene más volatilidad. Es decir, el ciclo económico le pega mucho más. Con lo cual es lógico que la variación, cuando está recuperando el ciclo, la interanual, le dé mucho más alta. Es lógico, está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque, claro, de antes. Bueno, cuando cae mucho más, cuando se recupera mucho más. Lo que pasa ahora es que cuando vos lo extendés, che, esto sigue creciendo mucho, ¿sí? Aún después de ese efecto cíclico. Pero el efecto cíclico está. Es decir, no llamaría la atención que en todo caso, si el INDEC pudiera sacar el problema metodológico de la mejor captación de ingresos, es decir, normalizar la serie, por ahí hasta tenés un efecto de mayor aumento, no tanto, y después vas a ver la caída. ¿Sí? Es decir, cuando el ciclo económico revierte, caen más rápido. Bueno, eso es lo que suele pasar. Es decir, son ingresos que son mucho más volátiles que imagínense un salario convenio. ¿Sí? La gran mayoría de los asalariados registrados privados están bajo convenio y por eso lo que firman, claro, se estabiliza. Si vos te enfermas y no vas a trabajar, por ahí te enfermas una semana y no vas a trabajar y sos asalariado registrado, licencia por enfermedad. Si sos cuentapropista o sos informal, no cobrás. No cobrás. Sí. Entonces es lógico que sea mucho más volátil respecto a las distintas situaciones. Claro. Eso, así que con cuidado. Yo no, la verdad, tranquilo, en el sentido de, yo fíjense en todas las publicaciones que hago en redes y en los informes que nosotros hacemos, la verdad que el relevamiento del IS, del índice de salario no registrado, nosotros no lo consideramos. No se toma. Me gusta más agarrarlo desde el EPH que desde ahí, porque yo desde el EPH puedo entrar a los microdatos y entender un poco qué pasa ahí, hago análisis sectoriales por género, y nos metemos adentro y ahí entendemos un poco mejor qué está pasando. Claro. No, digo porque lo destacó en la última entrevista en la última entrevista que le dio a Majul, fue un dato que destacó el presidente. Y sí, pareciera dar la impresión que estamos vendiendo, che, mirá qué bueno ser ya informal en la Argentina. Sobrevivimos muy bien porque aumenta el doble de la inflación, ¿viste? Pero, Paula, si los informales estarían creciendo al 2% mensual de su salario real, no tendría que haber estancamiento económico. ¿Cómo claro, también. Un aumento de 2 puntos consistente del salario. Che, hay algo ahí que no cierra, ¿sí? Me parece que ahí hay un punto también, che, de consistencia macro. Por eso yo insisto tanto con la cuestión macro. Che, si vos tenés los ingresos crecen, en general la economía repunta, porque el consumo es muy importante, repunta. Claro. Por tu experiencia y por tu formación de ver todo el tiempo el tema de evolución salarial, estamos viendo este gráfico de Gabriel Camaño que
nos sitúa históricamente dónde estamos parados, vemos que Milei, Alberto Fernández, digamos, venimos cuesta abajo, ¿no? O por la inflación del 200%, o por una economía que se ralentizó y cayó también, se estancó, cayó, entonces los salarios, fíjense que históricamente están bajos. La pregunta es, supongamos que Milei la pega este año, Caputo, y dicen, bueno, a ver, vamos a tener un crecimiento de la economía más o menos leve, digamos, lo que nadie está viendo un boom. Nadie está viendo un boom de crecimiento económico, pero supongamos que la ganan en términos de, y sí, la estabilizaron y la economía en el 26 crece. Listo. Eso implicará, por lo que vos viste históricamente y lo que tenés como concepción, que los ingresos, esto del salario privado formal en principio y los ingresos en general, vamos a tener un repunte, nos vamos a acercar a lo que fue el índice Macri en Cristina, allá más arriba, no tan abajito que la gente, todos estamos viendo que encima, nada, viste los precios relativos, digamos, hoy pagamos más de tarifa y tenemos menor ingreso disponible, digamos, ya metiéndonos en tu perspectiva del 26. Anda, ¿puedes ir a otra? Sí, ¿a cuál quieres que vaya? La del EMAE con el empleo. Esta no. No, esta no. Esta. Sí, ¿sabes lo que pasa, Federico? Está buenísima esta economía, mirá lo que le pasa, vamos a crecer. Bueno, buenísimo. Che, ¿y cómo vamos a crecer? No, mirá, le va a ir mejor a los sectores que vienen ganando, porque llegan inversiones en los sectores que vienen ganando. Ah, bueno, que bien, porque significa dar más guita, va a haber más generación de riqueza, el PIB me va a dar mejor. Bueno, y eso va a derramar. ¿No va a derramar? No. ¿Pero por qué? No. Che, mirá, si sigue pasando lo que viene pasando, la cantidad de puntos de crecimiento extra que podés tener bajo el actual régimen de lo que está pasando hoy en la economía, mirá, esta economía no genera empleo. ¿Sí? No genera empleo registrado. ¿Sí? Y cuando vos ves la tasa de desempleo, por momentos genera, por momentos no. Todavía claro que el aumento del crecimiento económico, lo que vos decís, Claudio, me derrame en empleo y salarios. En los salarios ya medio que lo vimos, ¿sí? Che, pueden dar 2, entonces la inflación tiene que caer al 1,5. Ah, buenísimo, si la economía cae, al 1,5, 1,2, 1, bueno, yo creo que estás en otra macro, ¿sí? Estás en otra macro. Ahora, acá vos lo que tenés es que hubo una recuperación, que es el EMAE, ¿sí? Que es la línea azul, y después el empleo registrado no subió nada, subió el 20% del total de lo que cayó. Con lo cual, fíjate cómo la línea roja no reacciona. Entonces, vos los últimos datos te da hasta que la caída es un poco más grande. Y decís, pero pará, ¿qué le pasa a esto? No, es que esta economía no está reaccionando en términos de empleo, en empleo registrado. Apenas crecen un poco los empleos de cuenta propia informales. Che, pero no acabamos de decir que cobran la mitad más o menos de lo que cobran los de empleo registrado. Entonces, ¿qué le va a pasar a los empleos de salario? Esto es complicadísimo. La verdad que necesita que la inflación baje mucho para que los salarios queden por encima de la inflación, y lo que tiene que pasar es que el crecimiento sea más balanceado, que los sectores que vienen perdiendo mucho, que básicamente son construcción e industria, empiecen a recuperar un poco. Si empiezan a recuperar y que un poco más balanceado, se crea más empleo. Claro, digo, esta recuperación del EMAE que vemos acá, por ahora no está traccionada por sectores como comercio, industria y construcción, que son los que más empleo generan, ¿no? Tal vez un poco por ahí, que no se mueva la línea. Está desbalanceado. Es un crecimiento desbalanceado, ¿sí? Los sectores que ganan no generan el empleo, que dejan de generar o que caen por la reestructuración económica, apertura, de los sectores que pierden. Entonces, esto, de vuelta, le podemos pedir a Claudio que nos recuerde. Vos al inicio de los 90 tenés esas líneas así también. O sea, la economía apuntó y el empleo registrado cayó. Decís, wow, bueno, y es muy pronto decirlo. Y la verdad que es muy pronto decirlo. Pero mirá el proceso es fuerte. Entonces, insisto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que la inflación baje mucho para que los salarios recuperen, el crecimiento tiene que ser un poco más balanceado y tiene que alcanzar los dólares, que hoy es una pregunta que, la verdad que hoy es lo que nos restringe el crecimiento, pero claro. Muy fuerte, ¿sí? En el sentido de que no está resuelto, ¿no? Está resuelto el año cambiario 2026,
Y eso te genera que ese 1,5 o 1 de inflación que tiene que haber para que se den todas estas condiciones macro de que, aún con control de la paritaria, si con bueno, ¿se recupera? Bueno, todo eso son grandes preguntas. La verdad que cuando vemos el REN de hace un par de meses, nosotros, cuando tenemos que proyectar y mandar la información de nuestras perspectivas de crecimiento, somos bastante más pesimistas que la mayoría de las paritarias en términos de crecimiento el año que viene. ¿Por qué? Porque tenemos esto en la cabeza. Che, mirá, el año cambiario, cuando nosotros hablamos con Pablo Moldovan, mi socio, che, ¿qué va a pasar? En el año cambiario, no tengo la cuenta cerrada, Fede, no, esto no cierra, le faltan muchas condiciones, tiene que haber una deuda financiera muy grande para que cierre. Che, mirá, quieren salir a los mercados, tienen dificultades, mirá que son muchos los vencimientos de deuda, es muy grande el rojo. Y bueno, y le digo a Pablo, mirá, yo veo la pauta salarial, que es cierto, ahora está más cerca de 2 el cierre del salario, pero la inflación está lejos de bajar a los niveles que tiene que bajar para que haya una recuperación salarial más o menos parecida a la que hubo en el país en 2024. Entonces, ahí o sea, acá la condición un escenario que es estancamiento, pero más o menos. Se entrecortó lo último. O sea, la condición es que baje la inflación y que la actividad y muestre un crecimiento, y no solamente en esos sectores, digamos, que estadísticamente te pueden dar bien, pero que después la construcción, el comercio, la industria, que son los grandes empleadores, y no tengan una mejora. Sin eso, inflación baja y reacción de los sectores que más empleo generan. Sí, por ahora son esas condiciones. Y fíjate lo de la reforma laboral. Vos cuando ves la reforma laboral es como una apuesta intensificada a todo esto. Es decir, cuando vos ves el debilitamiento de la negociación colectiva, el ataque por varios frentes a el modelo sindical argentino, ¿no? Desde el financiamiento hasta la capacidad de negociación de paritarias de los tipos, hasta la forma de organizarse, las huelgas, pues decís, che, los delegados, las huelgas, las asambleas, uy, pará, están atacando por distintos frentes el modelo sindical. Che, esto va a una apuesta deflacionaria, pero de acá a la China. Bajar la nominalidad, todo lo que da, y bueno, que después se acomode todo el resto, ¿sí? Oferta de demanda de trabajo, ¿sí? Para decirlo en términos más estilizados, más académicos, ¿sí? Che, mirá, bueno, que desinstitucionalicemos todo, hagamos el modelo libertario a ver si funciona en este país, y que la economía ajuste a donde tenga que ajustar. Hay algo de eso con mucha claridad en la reforma laboral, ¿sí? Apostemos a la rotación laboral, ¿sí? Si tenemos que aumentar los despidos, que aumenten los despidos, pero acá lo importante es que rote y que haya mayores contrataciones en el marco de la eficiencia, y que saquemos la determinación colectiva de trabajo y que avance lo individual, y bueno, vemos. Y el lugar que ocupa la flexibilización laboral y todo eso, que eso es de acá a la China apostar en términos macro, traducido a lo macro, a la baja nominal. A ver, antes que preguntes, Pauli, que preguntes, déjame, acá tenemos a Hipólito Martínez que dice, demasiado cuca el invitado. Digo, en vez de, digamos, cada uno que opine lo que quiera, a mí está bien, digamos, acá le damos manija todo, digamos, pero en vez de decir demasiado cuca al invitado, ¿por qué no decís, Hipólito, a ver en qué se equivoca el análisis del invitado? Y en todo caso, ¿cuál es tu opinión en relación a lo que el invitado, en este caso Pastrana, está diciendo? Para mí la sensación que me da es que te digo, me llenó de gráficos. Si mostramos todos los gráficos que trajo, creo que estamos hasta fin de año. Entonces, digo, Hipólito, opina lo que quieras opinar, pero con sensatez. No así, digamos, porque si no, estamos, ¿viste?, siempre girando en la misma miseria intelectual, ¿no? Entonces, acá César dice que baño en realidad, gran análisis. Y una te doy, pero no, a mí me gusta que opinen todo, ¿viste? Que me encanta, pero si viniera acá alguien y diga, el Pastrana está equivocado por esto y esto, yo sería feliz. Y que Pastrana se defienda como pueda. Pero tirame un dato, un análisis, si no. No, a mí lo que me pasa es que los libertarios me hacen poner más cuca que nunca. O sea, si me decís que la salida de este modelo es la flexibilización laboral y que los salarios vayan al 1,
No me enojo. Acá Renzo me dice, no te enojes, me va a quedar mal el pan dulce. No me enojo, pero a mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta que todos opinen y yo les doy todo el espacio, pero que, digo, como periodista, y seguro que Paula piensa lo mismo, a nosotros lo que queremos es que vengan ustedes y quieran cagar al invitado, pero con datos y preguntas filosas que tal vez a nosotros no se nos ocurrió y que lo pongan jaque al invitado. No le gusta la falacia ad hominem. No le gusta la falacia. Claro, que vengan y lo retruquen y listo. Y sí es lo que más nos gusta. Nosotros somos periodistas, y él sabe. Entonces que se defienda. Pero justamente me dije, no, esfuércense un poco más. Esfuércense un poco más. Preguntar así, porque tenemos otro invitado. Súper rápido. En el gráfico anterior, con la comparación en la evolución del EMAE y del asalariado registrado, digo, si ahí agregás el boom de los trabajadores por plataforma, bueno, el gobierno, lo que dice Patricia Bullrich y Sturzenegger es que hoy la gente en Argentina, no sé cuál es la fuente, es gustosa de trabajar de manera flexible. Eso entendemos nosotros, será parte de un rango etario de chicos jóvenes, de la juventud que quiere flexibilidad, pero no sé si aplica todo a la Argentina. No, yo creo que hay dos cosas que están muy relacionadas con los ingresos, ¿sí? Con la dinámica de ingresos. Yo creo que, o sea, hay como ciertos argumentos que a mí me resultan confusos. Si una economía ajusta los salarios reales, como mostraba Claudio, ¿sí? De Gabriel Ledesma. Camaño. Que era consultor. Outlier. De Outlier, me decís, mira, a esta economía le cayeron 30% de los salarios registrados, 15% en el CIPA. Mira, esta economía tiene los salarios mucho más bajos que antes. Espera, ¿por cuánto crees que yo vaya 8 horas a una oficina a encerrarme? ¿Solo por esto? No, entonces me quedo flexible. Es decir, si los salarios del sector registrado son bajos, la verdad que rigidizarte, es decir, vos comprometerte más y no te paga lo suficiente. Es decir, si vos en una situación, vamos a poner en los jóvenes, ¿sí? Si manejar una moto o andar en bici durante 6 horas, que es una bocha de tiempo, me pagan más o menos lo mismo que estar en un kiosco de lunes a sábado, 8 horas de lunes a viernes, ¿sí? Supongo 5 horas un sábado, porque los salarios de comercio están muy bajos, y la verdad que es bastante probable que los jóvenes opten para andar en bicicleta o en moto, por lo menos durante el tiempo que puedan, y mientras la bici y la moto le funcionen. Es decir, hay algo de la flexibilidad que es un hecho, que yo comparto que hay una preferencia por un trabajo más flexible, es bastante lógico, pero al mismo tiempo, ojo, porque eso se da con los salarios muy bajos. Algo parecido pasa con las jubilaciones. Como las jubilaciones son tan bajas, claro, ¿para qué voy a aportar este régimen? Si cuando me jubile me van a pagar 2 mangos. Yo no aporto nada, ¿ves? ¿Para qué voy a aportar? Y sí, claro, si las jubilaciones son tan bajas, bueno, querés aportar. Obviamente que se resquebraja la idea de una jubilación razonable. Y porque las jubilaciones son muy bajas, entonces ¿para qué voy a aportar? Entonces, hay algo ahí de este modelo económico que está jugando muy al filo entre, ¿por qué se formaliza y por qué alguien se va a comprometer 8 horas? ¿Es por una coyuntura en donde los salarios son muy bajos o por algo que viene pasando de los salarios bajos? ¿O porque hay un cambio estructural en donde todos quieren ser flexibles y no les importa que les paguen el doble o el triple? Mira, yo creo que si te pagan el triple por estar 8 horas en una oficina, vos te vas a la oficina y dejás de manejar una aplicación. Yo se los puedo asegurar. Ahora, pagan el 20% más y bueno, no sé, depende. A ver, mostrame. Y ahí es una discusión. Entonces, ojo con esto de ser muy taxativos en términos de los cambios estructurales porque pueden estar relacionados con una cuestión más de los ingresos que de la estructura. Al mismo tiempo, lo que yo creo es que más bien yo tiendo a pensarlo que las aplicaciones funcionan como empleo de refugio. Es decir, eso que vimos es caída de empleo registrado y no recuperación del empleo registrado. O sea, hay miles de personas que perdieron su empleo registrado en el sector privado, si sumás a los públicos son más, y que parte de esos hoy encontraron en las aplicaciones, sea en Uber, en Mercado Libre o en Rappi, algún lugar para conseguir ingresos por lo menos transitoriamente, ¿sí? Y en los jubilados
algunos que cobran la jubilación mínima y que se hacen unos mangos más manejando un auto. Fíjense, los perfiles típicos, cuando vos vas a una aplicación, son jóvenes, jubilados de la mínima y extranjeros. Esos son los típicos perfiles. Son los perfiles que están más lastimados y que cuando uno analiza las encuestas, son los perfiles más castigados en términos de ingresos hoy. Con lo cual hay algo ahí que por ahí las aplicaciones, más que ser el ingreso primario, son complementos de ingresos, son situaciones que te permiten esquivar un gran quilombo que hay, que se está incubando en el mercado de trabajo hace bastante tiempo y que hoy está intensificado. Pastrana, la vamos a seguir en cualquier momento. Gracias. La verdad es muy, muy claro. Así que bueno, la vamos a seguir analizando todo esto. Un abrazo. Feliz año. Feliz año. Eso. Chau, chau. Ahí está Pastrana, ya que ya lo sumo acá, nos está